que en las noches escuchaba rasguños, rasguños como, como de gato, como si alguien estuviera queriendo pues entrar o salir de una puerta de madera. Mientras estaba riendo debajo de la cama, algo topa la escoba, algo como que arrastra, se asoma y es este muñeco. Porque al mismo tiempo, tanto mi tía como mi madre se voltean a ver, se voltean a ver y al mismo tiempo sueltan a la muñeca porque saben que algo no estaba bien. Ya cuando se le cae el cabello, se le empezó a salir gusanos pequeñitos como larvas. ¿Qué tal, amigas y amigos de Podcast de Medianoche? El día de hoy les traigo dos historias, de esas que queremos siempre que nos cuenten en las reuniones, de muñecos malditos. Y pues en vísperas de Halloween, pues qué mejor. Estas historias sé que son totalmente reales porque vienen directo de mi familia y se las voy a compartir en este video. Pero por favor, antes quiero pedirte que si no te has suscrito, por favor hazlo, me ayudarías mucho y a ti te van a estar notificando cuando suba más contenido a mis redes. Suscríbete en TikTok, en YouTube y también puedes hacerlo en Spotify. Y bueno, empecemos. La primera historia que les quiero contar es de una prima. Esta prima la llamaremos Valeria, porque pues no le pedí permiso para contarla, pero sin embargo quiero pues compartírselos. Esta prima cuenta que entre los 8 y los 9 años, pues ella se entretenía jugando siempre con sus juguetes porque pues no tenía pues videojuegos ni tampoco mucha cercanía con otras primitas de ella. Entonces se la pasaba jugando con sus juguetes estos que se le compraban sus papás. Un día, pues a su mamá se le ocurrió, como una tipo broma, comprarle un muñeco muy peculiar, un Chucky. De estos Chuckys que ya tenían la cara malvada, que ya tenían la cara de cuando ya es el Chucky malo, no como este que tenemos a un lado. Y pues medía entre 40 y 50 centímetros, según me acuerdo, porque yo lo llegué a ver. En esas épocas, pues había muchos de estos muñecos en los tianguis, en el mercado, en donde fuera, porque pasaban mucho las películas de la serie, de la saga de Chucky. Entonces pues había mucha facilidad para conseguirlo. Obviamente cuando mi prima recibe este regalo, pues se asusta, empieza a llorar, bla bla bla. Total, que al pobre Chucky lo traíamos los primitos más, pues más grandes que ella, ¿verdad? Que le llevábamos unos 5 años más o menos. Y pues ella no quería saber nada de este Chucky. Como su mamá vio esta aberración que ella tenía por el muñeco, pues obviamente lo guardó y ella siguió, bueno, mi prima siguió pues haciendo sus cosas, jugando con sus juguetes preferidos, etcétera. Pero ella nos cuenta que en las noches escuchaba rasguños, rasguños como, como de gato, como si alguien estuviera queriendo pues entrar o salir de una puerta de madera. Ella escuchaba esto en las noches, pero eran como esporádicos. Algunas noches no se escuchaba nada, a lo mejor porque estaba dormida, pero otras seguía escuchando estos sonidos muy extraños. Cuando ella le contaba a sus papás de esto, porque pues ella, recordemos que era pues una niña de entre 8 y 9 años, sus papás simplemente le decían: no, hombre, ha de ser un gato que está rasguñando el techo y pues tú lo estás escuchando como si estuviera aquí, pero pues, no pasa nada, no te preocupes, etcétera. Así pasan los días y ella seguía escuchando este sonido. ¿Qué pasa? Que ella se va a dormir a casa de una prima y su mamá, esa noche que ella se va a dormir a otra casa, su mamá
escucha ese mismo sonido que la hija describía y se queda muy atenta escuchando ese sonido y sigue ese sonido hasta la fuente. Era dentro del ropero donde había escondido el muñeco. Ella no lo quiso abrir, no quiso abrir el ropero en ese momento y mejor se fue a dormir. A la mañana siguiente, ya con luz, ya con menos miedo, abre ese ropero y ve que efectivamente había unas de que la pintura estaba algo desgastada por dentro. Entonces, lo raro era que el muñeco Chucky, pues ni siquiera estaba escondido, estaba como entre, pues está la ropa abajo, en el ropero, ve que ponías, pues la ropa colgada y abajo había como un espacio para poner ropa doblada. Bueno, el Chucky estaba casi encima de todo eso. Entonces, pues a ella le dio miedo también y decidió ponerlo en otro lugar. Dijo, ok, voy a descartar que esto sea, pues, lo que estoy pensando. Y al Chucky lo movió a donde no alcanzan los niños, a donde tiene las sábanas hasta arriba, las colchas y todo esto. Y ahí lo escondió. Pasaron los días. Los sonidos se dejaron de escuchar. Pero al poco tiempo, a los días, está sacando unas colchas para tender la cama y se acuerda del Chucky, pero no está. Ella pues dice, lo han de haber sacado mis otros dos hijos, porque pues la niña no lo iba a sacar. Entonces ella les pregunta y ellos dicen que no sabe nada. Ella lo medio busca, pero no lo encuentra. Es hasta un día que está barriendo cuando se da cuenta que mientras está barriendo debajo de la cama, algo topa. La escoba, algo como que arrastra. Se asoma y es este muñeco. Ella estaba barriendo justamente la parte de abajo de la cama de la niña, de mi prima. Y entonces ella le pregunta a mi prima que si pues ella había usado el muñeco o que si lo había escondido ahí. Y mi prima dice, no, 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 yo ni lo quiero ver. Es en ese momento cuando ya todo está muy extraño y lo que decide hacer es regalarlo, va con una vecina y lo regala. Ya no supimos qué pasó, obviamente, pero a partir de eso se dejaron de presentar estos sonidos o estas cosas extrañas. Pero esa casa ya tenía algo extraño que después vamos a tocar el tema, claro que sí. La segunda historia que les quiero contar, esta viene desde mis tías y mi madre. Desde que eran niñas, sus papás les regalaron una muñeca. Más bien le regalaron a una de mis tías esa muñeca. Antes las muñecas eran muy grandes y esta muñeca estamos hablando que más o menos medía un poquito más de 1 metro con 20 centímetros. Esta muñeca era muy muy grande. ¿Por qué? Porque era para que las niñas que tuvieran como la misma estatura que las niñas a las que se les regalaba y pudieran jugar como si fuera su amiguita. Esta muñeca era como de pelo rizado, güerita, con su vestidito, muy bonita la niña, la muñeca. Todo parecía normal. Ellas jugaban con la muñeca, hasta que un día, en la casa de mis abuelos, cuando ellas todavía estaban pequeñas, ¿verdad? Obviamente, ellas agarran a la muñeca como si fueran a jugar la víbora de la mar, este juego donde se agarran de las manos todos y empiezan a girar en una
haciendo vueltas. Y mi madre y otra de mis tías son las que tienen a la muñeca agarrada de una de las manos. Esta muñeca no era electrónica, no hacía movimientos por sí sola, con pilas, no funcionaba de esa manera. Era simplemente una muñeca de estas de plástico que tú podías parar y ahí se quedaba parada. Total. eh, Ellas estaban haciendo este movimiento. A la rueda, rueda de San Miguel. Y entonces resulta que sienten que la muñeca también les hace este movimiento. Pero no fue a la ligera, porque al mismo tiempo, tanto mi tía como mi madre se voltean a ver. Se voltean a ver y al mismo tiempo sueltan a la muñeca porque saben que algo no estaba bien. Era una cosa increíble. Voltean a ver a la muñeca, la otra tía dice: ¿qué pasa? Le explican qué es lo que pasó. Obviamente ella pues está como, les creo, no les creo, están jugando, pero pues sí están jugando porque se habían puesto de acuerdo antes, ¿qué pasa? Pero ellas están como tampoco, no lo pueden creer, una muñeca que se movió sola, sintieron ella la fuerza del brazo de la muñeca y se lo comparten a mis abuelos, que en ese momento pues no les creen, obviamente. Ellos piensan que a lo mejor pues es algo que las dos hicieron fuerza y que sintieron la fuerza de la hermana, no de la muñeca. En fin, esto pasó, pero a partir de ahí, cada vez que veían a esta muñeca de 1 metro con 20 centímetros aproximadamente, sentían que la muñeca las miraba. Sentían que estaba como pensando algo. Y aunque no estuvieran cerca de la muñeca, de repente que sentían una mirada pesada, volteaban hacia atrás, volteaban hacia un lado y se fijaban que la muñeca estaba volteando hacia ellas. O bueno, estaba posicionada como si las estuviera viendo. Pasaron los años y aunque en esa casa pasaban varias cosas extrañas que también después platicaré, porque me tocó vivir ahí, decían que esta muñeca de repente cerraba y abría los ojos porque la muñeca podía hacer eso, ¿verdad? Estas muñecas que cuando levantas abren los ojos, cuando las acuestas cierran los ojos. Bueno, pues esta muñeca, aunque estuviera sentada, de repente los ojos los tenía hacia abajo o no los tenía completamente abiertos como debería. Y luego, sin tocarla ni nada, los abría. Era una cosa muy extraña para ellas ver esta situación, pero como los padres no les habían creído, pues ya no tocaban el tema. Pasaron muchos años y la muñeca pues se fue olvidando por ellas, porque les tenía tanto miedo que ya no la querían tocar. Ni siquiera la otra hermana, la que no había sentido esta fuerza de los brazos de la muñeca, pues ella tampoco ya no iba a jugar con la muñeca. Entonces pues la pusieron en algún rincón y se olvidaron de ella. Pasaron los años, pasan los años y la dueña, la dueña de la muñeca, que en este caso viene siendo una de mis tías, pues ella se muda a una casa casi enfrente de esa casa de sus papás. Ella pues estimaba a esta muñequita y pues ella ya era una adulta, ya estaba pronta a casarse y se la llevó a su casa donde viviría los próximos años. Cuando se la lleva, ella empieza a padecer sucesos paranormales también en esa casa. Ella no sabe si realmente la casa ya tenía eso o fue porque se llevó a esa muñeca. Ella contaba que se escuchaban muchos ruidos en la cocina, ruidos en la sala, en los cuartos,
Se apagaban las luces solas, se encendían cuando querían. Estas casas, bueno, esa casa era como puros cuartos corridos, como las casas de antes acá en mi ciudad. Em, Entrabas y estaba como un tipo, se llama zaguán, pero era como el pórtico de una casa, podría llamarse. Quedaba despuesito a lo que es la sala y luego seguía el comedor con la cocina y luego cuarto tras cuarto, ¿no? Los cuartos que fueran. Bueno, ella tenía la muñeca, de hecho, en el cuarto, en la recámara principal. Y la recámara principal usualmente pues estaba hasta el fondo. Entonces, mis padres me cuentan que cuando pues ellos andaban de novios todavía y se encontraban en la casa de mis abuelos, donde todo había sucedido primero. Entonces, la hermana de mi mamá la manda o los manda, pues por algo a su casa. No recuerdan qué cosa, por qué cosa los habrá mandado. Pero bueno, los manda a su casa y pues tienen que prender cuarto por cuarto hasta llegar a la recámara principal donde toman el objeto que les pidió ella de favor que llevaran. Y a mi papá le llamó mucho la atención esa muñeca y se le queda viendo a la muñeca y dice, algo tiene esta muñeca. Y mi mamá, pues obviamente la reconoce y le dice, no, 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 ni te acerques, vámonos, vámonos, porque esa muñeca siempre me ha dado mala espina, luego te cuento. Ok, ellos se van y apagan otra vez, cuarto por cuarto, van apagando hasta que llegan al final, llegan a la puerta principal y mi padre se da cuenta que olvidó las llaves. ¿Dónde las dejé? ¿Dónde las dejé? O sea, no puedo cerrar ahora. Bueno, él dice, debo haberlas olvidado en la recámara principal. Entonces él le dice, espérame aquí, voy al cuarto otra vez. Entonces empieza a prender los focos de uno por uno hasta que llega a la recámara. Busca las llaves, busca ahí en el piso, en la cama, en el buró, donde sea, donde las haya dejado. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que la muñeca tenía las llaves. Mi papá observa la muñeca y estaban en su mano. Era una mano pues relativamente grande porque les cuento que es una muñeca de 1,20 de estatura. Y ahí sentada en una de las sillas de la recámara principal, con la mano extendida, tenía las llaves. Mi padre dice, pero si yo nunca me acerqué tanto a la muñeca. Y obviamente le dio miedo y le arrebató las llaves a la muñeca y se fue corriendo de ahí, ya ni siquiera apagó las luces y pues obviamente le contaron esto a, a mi tía, que era la dueña de la muñeca. Después de que le cuenta esto a mi papá, pues a mi tía le seguían sucediendo cosas, incluso cuando se casa y pues tiene a su bebé. em, este niño, que mi primo, tenía como 2 años y mi primo recuerda muy bien, porque fue un evento traumático, a lo mejor tenía ya casi 3 años. Él vio él lo relata así, un monje que se le apareció en esa casa y que después pudieron corroborarlo con las personas que habitaban anteriormente, que sí, que efectivamente se aparecía un monje en esa casa. Entonces, fuera por la muñeca o no, lo que hace mi tía, después, varios años, em, echa a la muñeca, pues, no a la basura, sino pues ahí pues al rincón, ahí donde ni siquiera ella la veía. Se olvidan de la muñeca y un día, platicando entre las hermanas, recuerdan estas historias de la muñeca. Entonces van a verla y cuando la van a ver descubren algo
muy extraño. La muñeca estaba sucia, pero no nada más sucia, pues de la carita o de que tuviera polvo, no. La muñeca estaba sucia de sus piecitos. Cuando guardan la muñeca, la guardan junto con su vestuario, con sus zapatitos, todo eso. Pues la muñeca tenía los pies por dentro, los tenía sucios. Esto pues les llama la atención y lo que hacen es lavar la muñeca. Entonces la lavan y cuando la están lavando, ellas cuentan que escucharon como, como un grito desde uno de los cuartos de la casa de mis abuelos porque la estaban bañando ahí, ya ellas grandes y todo, como quiera estaban bañándola ahí porque ahí la había puesto pues la dueña de la muñeca. Pero cuando escuchan el grito, pues ellas piensan a lo mejor es un vecino o algo, pero lo recuerdan muy bien y cuando les toca lavar el cabello de la muñeca, pues se le empieza a caer. Pues eso dicen, pues es normal, la muñeca cuántos años no tiene, ¿verdad? Pero cuando se le cae, lo raro es que empezaron a salirle gusanos de la cabeza. Tenía unos, ya cuando se le cae el cabello, se le empezó a salir gusanos pequeñitos como larvas. Y pues obviamente se asustan, ¿verdad? Porque pues qué asco. Y pues dejan ahí en el piso la muñeca, que se le salgan todas las larvas esas. Y lo que hacen es buscar una bolsa y ahora sí, a tirarla. Ya no buscaron pues una explicación o el por qué, si pues no olía mal la muñeca, más bien fue hasta el momento que la lavaron que le empezaron a salir estas larvas asquerosas y pues es como si la muñeca hubiera muerto, ¿no? Que se está descomponiendo por dentro. Es algo extraño, ese grito que escucharon. Es algo muy, muy raro. Y esta rareza acompañó a la muñeca desde que se las compraron hasta ese momento. Pero cuéntame, ¿qué piensas tú que signifique eso? ¿Te ha pasado algo similar con algún muñeco? ¿Algún muñeco que sientas que tenga una vibra pesada? ¿Que sientas que te mire? ¿Que de repente sientes que no estaba en cierta posición y de repente lo ves en otra? ¿Piensas que puede ser posible que algo se meta a un objeto como un muñeco y pueda estar ahí por tanto tiempo? Yo pienso que sí. Pero déjame en tus comentarios qué opinas, si te ha pasado también. Y si tienes alguna historia que quieres que cuente, por favor, mándamelo al correo que aparece aquí en esta plataforma. Y te agradezco mucho que hayas llegado al final de estas historias. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.